Hola, soy Zuleimi Yoseli Wicapchan del Instituto Tecnológico de Tizimín de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial de octavo semestre con especialidad en finanzas corporativas. Esta actividad está a cargo del profesor Cocomtec Jorge Gabriel de la materia de taller de impuestos. Yo les voy a hablar de las personas físicas con respecto a la ley del ISR. Empezamos. Que las personas físicas son todas aquellas personas que por el simple hecho de existir contraen ciertas obligaciones y derechos. Pues son personas físicas, o sea que tienen un cuerpo físico y pues están sujetos al pago de impuestos como una de las obligaciones fiscales y una de los impuestos que tienen que pagar son o es la del ISR, que es el impuesto sobre la renta. Ok, la ley del ISR es un documento, una ley que reglamenta el pago del impuesto sobre la renta, tanto para personas físicas como para personas morales. Esta ley incluye todo acerca de cómo se tiene que pagar, cómo se tiene que calcular este impuesto, también acerca de las deducciones que se pueden hacer, qué tipo de ingresos se consideran aplicables para el pago del ISR y también algunos estímulos fiscales. Ok. Las disposiciones generales de la ley del ISR pues habla prácticamente de lo que regula tanto a personas físicas como a morales y que es, pues sumamente importante entender. En este caso son las pautas para poder entender toda la ley, ¿no? El artículo 1 nos menciona que las personas físicas y morales están obligadas al pago de este impuesto, que es el ISR, en los siguientes casos. Las personas físicas o morales que residan en México y que tengan algún ingreso, los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente aquí en el país, o sea, en México, pero que no están físicamente aquí estas personas porque residen en el extranjero, pero tienen un establecimiento en el país y genera ingresos. Obviamente vamos a ver qué tipo de ingresos son aplicables para el pago del ISR, pero si aplican este tipo de ingresos, están sujetos al pago del ISR. También aquellas personas que residen en el extranjero y que tienen ingresos que provienen de establecimientos que no son tan fijos en el país, es decir, en México, o que tienen hecho inversiones en México, también están obligados al pago del ISR. El artículo 2 nos menciona que pues se considera como un establecimiento permanente cualquier lugar en donde se realicen actividades empresariales o se presten servicios profesionales. El artículo 4b nos menciona que tanto los residentes en México y los residentes en el extranjero que tengan, como ya había mencionado, un establecimiento en el país y que reciban ingresos por este establecimiento están sujetos al pago del ISR. Las disposiciones generales de las personas físicas. Ahora nos vamos a centrar en las personas físicas, porque esta ley regula tanto a personas morales como físicas, pero para los objetivos de esta actividad solo nos centraremos en personas físicas. El artículo 90 nos menciona que las personas físicas que sean residentes en México y que obtengan ingresos de tipo efectivo, bienes en crédito o servicios que esta ley también establezca, están sujetos al pago del ISR. Las personas físicas que también residen en el extranjero, como ya les había mencionado, y realicen actividades empresariales o servicios profesionales en el país, también están sujetos al pago del ISR. También es una obligación informar en la declaración anual o en el ejercicio todos aquellos préstamos, donativos o premios que excedan a los 600,000 pesos. No se consideran ingresos aquellos montos que reciben las personas físicas que sean como un subsidio por parte del gobierno, es decir, como becas o todo aquello que del gobierno, siempre y cuando también esté establecido en su presupuesto, en el presupuesto federal. El artículo 93 nos menciona que no se pagará impuesto sobre la renta por los siguientes ingresos. Las prestaciones distintas del salario, o sea que como que cosas que te dé el patrón, de más que no estén incluidas en el salario, ¿no? Por el excedente de las prestaciones exceptuadas del pago del impuesto, las indemnizaciones que te da pues el patrón por algún riesgo o una actividad riesgosa que se tenga que hacer en el trabajo o por alguna enfermedad, las jubilaciones, pensiones, los haberes del retiro y todo aquello que tenga que ver con cuentas o subcuentas del seguro de retiro. Los ingresos por salarios. Bueno, esta ley también estipula qué tipos de ingresos considera
En este caso, uno de los ingresos que considera son los ingresos por salarios. Los ingresos por salarios, como nos menciona el artículo 94, es todo aquel ingreso o salario que reciba una persona, en este caso un trabajador, por parte de un patrón o un jefe, siempre que haya o exista una relación laboral, ¿no? Entre estas se encuentran las remuneraciones y demás prestaciones que reciben las personas que trabajan para el gobierno en cualquiera de los niveles, ya sea municipal, estatal o federal. Los rendimientos y anticipos que pues te otorgan las sociedades a las que perteneces, ya sea como miembro de la sociedad o miembro también de una asociación civil. Los honorarios a miembros de consejos directivos, como de vigilancia, consultivos, administradores, comisarios, gerentes generales. Los honorarios a personas que también presten, pues, servicios a un prestatario, siempre y cuando se realice en el domicilio o, en su caso, en el establecimiento del prestatario. También los honorarios que reciben las personas físicas de personas morales o de otras personas físicas cuando realicen actividades empresariales o presten servicios profesionales. Los ingresos también obtenidos por las personas físicas por adquirir una suscripción o acciones o títulos de valor. También el artículo 97 nos menciona que en todas las empresas tiene que existir una persona que tiene que estar encargada de las nóminas. Es decir, esta persona tiene que retener, tiene que calcular bien cuánto impuesto retener, en este caso el impuesto del ISR, a sus trabajadores. Obviamente, considerando todo lo que se estipula en esta ley. Ok. Las actividades empresariales y profesionales. Las actividades empresariales son todas aquellas actividades que se realizan con el fin de obtener ingresos, ya sean actividades económicas o negocios. En este sentido, las actividades profesionales son todas aquellas actividades que realizan las personas físicas, pero que tienen que ver con prestar un servicio especializado, ya sea un administrador, un contador, un auditor, etcétera. Entonces, el artículo 100 nos menciona que todas aquellas personas físicas que realicen actividades empresariales y presten servicios profesionales tienen que pues pagar el impuesto, este impuesto es el ISR. Los ingresos que se consideran para el pago del ISR son las actividades empresariales que provienen de actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, de pesca o silvícolas. También los ingresos que se dan por las prestaciones de un servicio profesional, en el que obviamente se le da una remuneración a la persona que presta el servicio. Ok. El artículo 103 nos menciona que eh, estas personas físicas pueden o tienen derecho de tener ciertas deducciones, pues que son las siguientes: las deducciones que se reciban o los descuentos o bonificaciones que se hagan, las adquisiciones de mercancía que obviamente se adquieren para poder realizar una actividad empresarial, y los gastos e inversiones que se realizan para poder prestar un servicio profesional o fabricar bienes, ¿no? Para, en el caso de las actividades empresariales. Ok. El artículo 106 nos menciona que pues todas estas personas que tienen que pagar el ISR lo tienen que pagar en un máximo del 17 del mes posterior. Es decir, que si en enero se tiene que pagar un impuesto, tiene hasta el 17 de febrero para poder realizar este pago. Siempre y cuando lo haga en tiempo y forma, no se le va a cobrar de más. Sin embargo, si pasa el 17, se le aplican ciertos recargos o actualizaciones. El artículo 107 nos menciona que aquellas personas que realicen actividades empresariales o presten servicios profesionales y lo hagan esporádicamente, es decir, que no lo hagan constantemente, pero que no tengan otro tipo de ingreso, también tienen que pagar un impuesto que es el impuesto del ISR. Eh, para esto se tiene que aplicar la tasa del 20% sobre los ingresos percibidos. Ahora vamos por los ingresos por arrendamiento. El arrendamiento, pues es todo aquel ingreso que yo como persona física puedo obtener por alquilar o rentar un bien inmueble. En este caso, el artículo 114 nos menciona que se consideran ingresos por otorgar el uso o goce temporal de bienes, es decir, por la renta de estos bienes inmuebles, los provenientes del arrendamiento o subarrendamiento, y en general por otorgar pues, este título
para que otra persona pueda ocupar en tu propiedad, ¿no? Los rendimientos de certificado de participación inmobiliaria no amortizables también. El artículo 115 nos menciona que pues aquellas personas físicas que obtengan ingresos por arrendamiento tienen el derecho de ciertas deducciones, que en este caso son las que menciono aquí. Los pagos efectuados por el impuesto predial. Se puede restar del ingreso porque es un impuesto que también se paga, ¿no? A nivel municipal. Los gastos de mantenimiento que no impliquen adiciones o mejoras al bien de que se trate y por consumo de agua, obviamente. El artículo 116 nos menciona que también las personas que reciben ingresos por arrendamiento tienen a más tardar para pagar el impuesto del ISR el 17 del mes inmediato posterior al mes que corresponde el pago, como ya les había explicado. También tienen la obligación de estar inscritos en el RFC, en el Registro Federal de Contribuyentes. También tienen que llevar contabilidad de acuerdo al Código Fiscal de la Federación, expedir comprobantes fiscales y, por supuesto, declarar anualmente o mensualmente, dependiendo del caso. Ingresos por enajenación. Ok, los ingresos por enajenación son todos aquellos ingresos que se obtienen por vender, ceder o transferir un bien para otra persona y obviamente esta persona te tiene que dar algo a cambio, ¿no? Ok, el artículo 119 nos menciona que se considera por ingreso por enajenación de bienes todos aquellos de lo que está estipulado en el Código Fiscal de la Federación. Para resumir esto, aquello que tenga que ver con la venta de un bien y que por eso se reciba un ingreso, ¿no? El artículo 120 nos menciona que las personas que obtengan ingresos por enajenación de bienes tienen derechos a ciertas deducciones se calculará el impuesto anual como sigue. La ganancia obtenida por la venta de este bien se dividirá entre el número de años transcurridos entre la fecha de adquisición y la fecha de enajenación, obviamente sin pasarse de los 20 años. El resultado que se obtenga conforme a lo anterior será parte de la ganancia que se sumará a los demás ingresos acumulables pues del año del que se trate. Okay. Ahora hablamos de los ingresos por adquisición de bienes, que son todos aquellos ingresos que recibimos como personas físicas por tener un bien, comprar un bien y poder posteriormente pues venderlo. Más que nada aplica a las inmobiliarias también. El artículo 130 dice que se consideran ingresos por adquisición de bienes las donaciones que recibimos, los tesoros pues como joyas, construcciones, instalaciones o mejoras permanentes en bienes inmuebles que queden obviamente a beneficio del propietario. El artículo 132 nos menciona que los contribuyentes o las personas físicas que obtengan ingresos por adquisición de bienes tienen que cubrir como pago provisional a cuenta del impuesto anual, pues el monto que resulte de aplicar la tasa del 20% sobre el ingreso que se obtiene por adquirir ese bien. Y se tiene que hacer ese pago dentro de los 15 días. También esta ley regula otro tipo de ingresos, en los que están los ingresos por intereses. Se consideran ingresos por intereses los que establece el artículo 8. Entonces, el artículo 8 nos menciona que son intereses los rendimientos de la deuda pública, los bonos, obligaciones, descuentos, premios y primas, perdón. El artículo 136 nos menciona que quienes obtengan los ingresos por intereses tienen que tener ciertas obligaciones también. En su caso, solicitar su inscripción, perdón, en el Registro Federal de Contribuyentes, presentar declaración anual o mensual y conservar toda aquella documentación importante que se relacione con los ingresos, retenciones y pues pagos de este impuesto, que es el ISR. De los ingresos por la obtención de premios, el artículo 137 nos menciona que se consideran ingresos por obtener premios que sean de concursos autorizados y legales, como lotería, rifas, sorteos, juegos con apuestas y pues concursos de toda clase, obviamente que sean legales. El artículo 138 dice que el impuesto que se le aplica por los ingresos por los premios que deriva de lotería, rifas, sorteos, concursos, que sean en el territorio nacional, o sea, que se realicen o se organicen dentro del territorio nacional, se tiene que aplicar la tasa del 1% sobre el valor del premio recibido.
De los ingresos por dividendos y ganancias distribuidas por personas morales. Si una persona física pertenece a una sociedad y esta sociedad le pague dividendos o utilidades, también está sujeto al pago del ISR y de los demás ingresos, ¿no? El artículo 142 entiende otro tipo de ingresos, aparte de los ya mencionados, el importe de las deudas perdonadas por el acreedor. Si yo como persona física preste un dinero a otra persona y esta persona, eh, ya sea física o moral, me perdona mi deuda, ya es parte de mi ingreso. Las prestaciones que se hagan con motivo de fianzas o por avales, los procedentes de toda clase de inversiones hechas en sociedades, o sea, que la persona física realice inversiones en sociedades y que le genere utilidades y que le genere también ingresos, está sujeta al pago del ISR, tanto para personas residentes en México como personas residentes en el extranjero, pero que tengan ingresos en México. Las deducciones. Bueno, las deducciones más que nada son eh, montos que se le restan al salario o al ingreso que recibe una persona física con el fin de tener que pagar menos impuestos, ¿no? Las deducciones autorizadas en este título, o sea, todas aquellas mencionadas, para que se puedan hacer, o sea, para que se puedan realizar, se tiene que reunir con ciertos requisitos, entre ellas que sean estrictamente indispensables para la obtención de los ingresos, que se resten solo una vez, aunque aplique pues varias deducciones, solo se puede restar una vez una deducción, que estén debidamente registradas en contabilidad y en el caso de adquirir bienes de importación, que también esto sea muy, muy legal, o sea, que reúna todos los requisitos legales, también pues uno de las cosas que se tienen que considerar. La declaración anual. La declaración anual es como un documento que se tiene que hacer ante la autoridad fiscal y tributaria, en este caso, sobre todos los ingresos recibidos durante un año. Entonces, el artículo 150 nos menciona que las personas físicas que obtengan ingresos en un año de calendario, a excepción obviamente de los exentos y aquellos por los que se hayan pagado impuestos definitivos, están obligadas al pago del impuesto anual, que se tiene que hacer en el mes de abril del año siguiente. El artículo 152 nos menciona que las personas físicas calcularán el impuesto anual considerando la tasa o tarifa anual que se aplique en el año, ¿no? Ok, los estímulos fiscales son pues todos aquellos beneficios económicos o incentivos también que otorga el gobierno para las personas físicas y morales por fomentar ciertas actividades que den un beneficio a la sociedad, ¿no? En este caso, ok, el artículo 186 nos menciona que se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes, personas físicas o morales, del impuesto sobre la renta, que le den empleo a personas con discapacidad. No todo el tipo de discapacidades. Bueno, en este artículo nos mencionan específicamente la discapacidad motriz, o sea, personas que requieran utilizar prótesis, muletas o silla de ruedas. También el artículo 202 nos menciona que se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes del impuesto sobre la renta que realicen o inviertan en investigaciones y desarrollo tecnológico. Este, pues, es un crédito fiscal que equivale al 30% pues, de los gastos que se realizaron en inversión para poder desarrollar algo tecnológico, ¿no? Porque es más que nada para beneficio de la sociedad. Ok, bueno, regresando a los estímulos fiscales, hay muchísimos estímulos fiscales también que se pueden aplicar. Sin embargo, pues considera estas dos, como también en todo lo que se expuso. Pero si se quiere conocer a profundidad más esta ley, pues se puede descargar. Está como la ley del ISR y para poder entender mejor esto y tener un análisis más profundo. Ok, en conclusión, bueno, la ley del impuesto sobre la renta o la ley del ISR establece un marco legal para poder saber qué tipos de ingresos son aplicables para pagar impuestos. Y obviamente existen un montón de impuestos, pero esta ley se especifica en el impuesto sobre la renta, que es aquel impuesto que se le da o se le aplica a las personas sobre el ingreso o el salario que reciben, siempre y cuando realicen actividades empresariales o en su caso presten servicios profesionales, ¿no? Como ya se explicó en todo el video. Es una responsabilidad que contraen las personas físicas una vez que ya empiecen a recibir ingresos.
bueno, a partir de todo eso se derivan otras obligaciones. Por ejemplo, las obligaciones tributarias, como ya les había mencionado, también la declaración anual o mensual, pagar los impuestos, que generalmente es el 17 de cada mes posterior al mes en el que se aplique. Por ejemplo, si es en enero, o sea, si se tienen que pagar los impuestos del ISR en enero, se tiene que pagar el 17 de febrero a más tardar, si no se aplican recargos, actualizaciones, penalizaciones por pagar fuera del tiempo acordado. Hay diferentes tipos de ingresos, como ya les había mencionado, por ejemplo, ingresos por salario, arrendamiento, compra o adquisición de bienes y demás otros ingresos como premios. Em, También esta ley hace que o estipula o respeta también a los contribuyentes porque ayuda a que los contribuyentes puedan hacer el cálculo correcto y justo del impuesto que tienen que pagar. Obviamente, si alguien altera este tipo de impuestos o le retiene más a la persona física, pues o sea, ya se puede realizar un reclamo, ¿no? Pero si se sigue esta ley, no tiene que haber ningún problema con la retención de los impuestos adecuados y justos. Eh, Aparte de los impuestos que tienen que pagar las personas, también existen ciertas deducciones o estímulos fiscales que son como apoyos para amortizar o hacer más pequeño el pago del impuesto que se genera por recibir cierto salario o ingreso. En este sentido, pues ayuda a las personas físicas y les da oportunidades para aligerar la carga fiscal. Ok, ya aquí están las referencias. Prácticamente todo el video se sacó de la ley del impuesto sobre la renta. Toda aquella información que se dijo es con referencia del impuesto sobre la renta, la ley del ISR. Es todo por mi parte. Espero que tengan un buen día y gracias por la atención prestada.